Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de Te lo cuento porque sí, un programa de Opinión Bolivia que busca excavar en los hechos históricos más importantes de nuestro país. En esta oportunidad hablaremos de uno de los hechos más relevantes en el sistema penitenciario en Cochabamba. Estoy hablando de la matanza de Labra, un hecho que no sorprende únicamente por la cantidad de muertos y fallecidos, sino también por los actores que se vieron involucrados, entre ellos dos de los delincuentes más relevantes de la era moderna en Cochabamba. Estoy hablando de Edgar Ariel el Tancara y Sergio Arce, o como mejor se lo conocía, el Lucifer. Además, también destapó una caja de Pandora que mostró el nivel de corrupción en el que se veía inmersa la policía boliviana en el sistema penitenciario. Sin más preámbulos, conozcamos la historia. Domingo 14 de septiembre de 2014. La ciudad de Cochabamba celebraba sus 204 años de su grito libertario, y en el panorama coyuntural, las autoridades de aquella época cumplían sus agendas correspondientes, las personas civiles lo propio. Sin embargo, ningún festejo podía compararse al que se llevaba a cabo en el penal de Labra, ubicado en la urbanización El Valle 2, en la parte trasera del Cristo de la Concordia, donde cientos de reos realizaban una fiesta, que fue avalada por Denis Mejía, el director departamental del régimen penitenciario de aquel entonces. Antes de detallar el hecho, es importante conocer quiénes estaban involucrados. En el lugar vivía Edgar Ariel Tancara, o el Tancara, quien en ese entonces era conocido por ser el preso que dominaba el penal, además de ser uno de los delegados del mismo. Tancara tenía un prontuario amplio, tenía una condena de 5 años por robo agravado, contaba con 22 denuncias de robos a librecambistas, varias tentativas de homicidios, el secuestro de un niño de 12 años, el robo de 102.000 bolivianos de una caja del Banco Ganadero, y fue acusado de haber quemado vivo a un hombre que trabajaba de sereno en la empresa de helados Delicia. Pese a que el recluso tenía mandamiento de libertad hace un año, extrañamente continuaba en la cárcel. Tiempo después se especuló que era porque vivía mejor en la prisión que afuera. Tancara no se manejaba solo. De hecho, para poder dominar en la cárcel cochabambina, había formado un grupo llamado La Mancha, que estaba conformado por alrededor de 60 hombres que, como indicaban en aquel entonces, estaban dispuestos a dar la vida por él. Tenía 2 hombres de confianza: Gustavo Tovar, alias El Pilas, uno de los reos más peligrosos del lugar, aunque con un prontuario no muy abultado, y Humberto González, alias El Beto, quien era conocido por haber formado un grupo delictivo que robaba en la zona norte de Cochabamba. Los tres, junto a La Mancha, dominaban el lugar, amedrentando a los reos, cobrando el famoso derecho de piso y robando. Los internos denunciaban que eran extorsionados con cobros de entre 500 y 30.000 dólares por concepto de derecho de piso y el controversial derecho de vida. Muchos tenían que tramitar préstamos bancarios para saciar la angurria de sus extorsionadores. Se conoce que si no pagaban, eran torturados con golpizas brutales que derivaban en fracturas óseas, violaciones sexuales y otros abusos. En el Abra también se encontraba Sergio Arce, alias el Lucifer, y aunque no formaba parte de un grupo en específico, era bastante temido por los presos, pues era el único miembro de la internacionalmente conocida Mara Salvatrucha o MS-13, una pandilla que surgió en Estados Unidos a raíz de la unión de delincuentes de diversos países de Centroamérica. El Lucifer es un personaje sumamente interesante, cuya historia merece definitivamente un video aparte. Recomiendo mucho ver el documental boliviano San Antonio, largometraje en donde se entrevista y se conoce a fondo su vida dentro de un penal cochabambino. El Lucifer me dicen, sí, de la Mara Salvatrucha, la MS-13, allá mayormente en Estados Unidos, pero también hay homies en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. En resumen, 4 de los delincuentes más temidos del departamento se encontraban en el mismo espacio durante una fiesta con terreno liberado. Podían consumir alcohol y drogas. Más adelante se sabría que existirían armas de por medio. La cancha estaba tendida para un escenario catastrófico. Durante la fiesta y al promediar las 10 de aquella noche, en medio de la suerte de discoteca en la que se había convertido el penal, ocurrió un extraño apagón de luz que detuvo la celebración por completo. En segundos, la algarabía se convirtió en pánico, pues empezaron a escucharse gritos y disparos.
Un grupo de reos de otras nacionalidades estaba ejecutando un plan para quitarle el poder al Tankara y a La Mancha, intentando asestar un golpe neurálgico. En cuestión de segundos, el gángster cochabambino había pasado de bailar al son del grupo Brindis a enfrentarse con varios presos armados y rebeldes. Aquella noche perdió la batalla. Una vez que volvió la luz, un grupo de encapuchados arrastraba el cadáver del Tankara al centro de la, entre comillas, pista de baile en señal de victoria. Le habían disparado 3 veces en distintas partes del cuerpo, tenía una herida en el cuello y 2 llaves incrustadas en su estómago y 1 en su oreja. También presentaba un mensaje curioso y macabro, tenía galletas dentro de su boca. El destino fue similar para sus hombres de confianza, el Pilas y el Beto, quienes también eran sus guardaespaldas. Ambos tenían heridas de bala, heridas de cuchillo e incrustaciones de llaves en diversas partes del cuerpo. También habían introducido galletas en sus bocas. En el desconcierto, varios integrantes del grupo y allegados al Tankara se toparon con Sergio Arce y asumieron que él había sido uno de los autores, pues lo encontraron armado y encapuchado. Fue linchado 45 minutos después y su cuerpo fue hallado cerca del bloque de las habitaciones destinadas a las visitas conyugales. Oficialmente se hablaba de estos 4 decesos y 11 heridos, aunque más tarde se conoció que hubo una 5ª víctima fatal, un bebé que estaba en gestación y que falleció producto de haber recibido una bala perdida en el vientre de su madre. Era un nonato de 20 semanas de gestación que crecía en el vientre de Margarita Herrera Sabia, una mujer que vendía comida en la fiesta y que a los 29 años tuvo que ser sometida a una histerectomía por el irreparable daño causado por un proyectil en su útero y en el abdomen. Si bien uno pensaría que la policía y otras fuerzas estatales habrían intervenido en el lugar de forma inmediata, no fue así. Efectivos del orden tardaron en entrar. Lo hicieron 8 horas después de haberse efectuado los asesinatos. Una vez dentro, los policías se hicieron con el sitio, llevaron a todos los reos al patio y empezaron a inspeccionar cada sector del recinto en busca de las armas. Un grupo de forenses y personal del Ministerio Público entraron a la zona para realizar otras funciones como el levantamiento de los cuerpos y también asegurarse de que la situación ya estaba controlada. Afuera era todo un caos. No nos dejan ver, no queremos ver su cara. La lista, por ejemplo, mi hijo René Canelas. Quiero saber cómo está mi hijo, no nos dicen nada, vayan al Vierman, del Vierman nos devotan. Cientos de familiares de reos llegaron a las puertas del recinto, alarmados de la situación, pues el hecho era noticia nacional. Pedían ver a sus familiares, o al menos saber si no habían sido asesinados o si estaban heridos. Rápidamente, los medios de comunicación comenzaron a buscar culpables, y todo apuntaba a las autoridades policiales. Tras varias investigaciones, y según denuncias de reos, habría existido una especie de relación de negocios entre estos primeros y los que dominaban el penal. Tankara, La Mancha y algunos policías compartían botines a los cobros a presos, participaban de las extorsiones y, hasta según detallan notas de prensa de esta casa periodística, disfrutaban de parrilladas. Uno de los principales acusados y que terminaría preso fue el director departamental del régimen penitenciario, Denis Mejía, quien un día después del hecho calificó la matanza como una deficiencia en el actuar de la policía. Esperar el informe de fiscalía para el tema de la identificación de los autores. Asimismo se está ya programando la reunión para mañana con los delegados que quedan y con el personal policial para buscar unas nuevas políticas de control dentro del penal, ¿no? En eso estamos y se ha podido identificar una gran cantidad de elementos prohibidos, lo que demuestra una deficiencia en el tema de seguridad penitenciaria debido a que la escasez de policías que tenemos también, ¿no? Doctor Mejía, ¿cómo podemos hablar de una deficiencia cuando armas de grueso calibre se encuentran al interior del penal? Pistolas y hasta escopetas, por ejemplo. ¿Esto es deficiencia o es definitivamente una falta de control? ¿Perdón, puede repetirme? Sí, ¿cómo podemos decirle deficiencia cuando se encuentran armas de grueso calibre al interior? ¿Esto es falta de control, doctor? Claro, como te digo, es deficiencia en el sistema de seguridad penitenciaria, ya que ellos tienen que realizar un control más exhaustivo del penal, ¿no? La fiscal asignada a ese caso, Josie Erle Arauco,
Imputó a 7 funcionarios, de los cuales 6 fueron detenidos en cárceles y en sus domicilios por delitos de incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y beneficios en razón del cargo. También, y junto a una comisión de fiscales, se imputó a 7 reclusos como los autores intelectuales y materiales de la matanza. Los 7 fueron enviados a Chonchocoro y Palmasola. Después de un tiempo, se determinó que estas personas eran vinculados al Tankara dentro del penal. Definitivamente la matanza de Labra fue un hecho que marcó un antes y un después en el sistema penitenciario en Cochabamba, sumándose a la larga lista de eventos sangrientos en cárceles del país. Gracias por repasar junto a nosotros esta dramática historia. Déjanos saber qué te pareció el video, si conoces algún dato que aporte a la reconstrucción de esta historia y si conoces algún caso del cual podríamos investigar. Te invito a seguirnos en todas las plataformas que tenemos como Opinión Bolivia.